Ya. En esta primera sesión vamos a introducir algunos conceptos que vamos a ocupar el resto del curso en este tópico muy interesante que se llama la fisiopatología, ¿ya? Por eso es que la clase se llama Conceptos de Salud y Enfermedad. ¿Estoy grabando? Ah, sí, estoy grabando. Ya. Entonces, necesito un cursor aquí. Ya. Ok. Entonces, bueno, como ustedes saben, aquí ya se lo había mencionado, aquí están como las recomendaciones para la lectura de este capítulo. O sea, de esta clase son estos capítulos de este libro disponible en el sitio web, ¿ya? Y como a mí me gusta mucho esto del YouTube, también yo tengo recomendaciones en las cuales se basan em, muchas de las diapos de estas clases, ¿ya? Entonces, algo que me gusta hacer a mí, yo no me gusta reinventar la rueda, entonces trato de buscar las mejores clases de fisiopatología, en este caso, disponibles en YouTube. Trato de hacerlas igual o mejor, ¿ya? Y de hecho algunas veces yo tomo algunas diapos de eso, ¿ya? Y las utilizo en las clases. Eh, Como ustedes pueden imaginar, la mayoría de esas clases están en inglés, ¿ya? Y bueno, les dejo aquí los links de referencia para aquellos que tengan facilidad del idioma inglés, ¿ya? Pero existe el tema de los subtítulos, qué sé yo, entonces pueden aprovechar eso. Bueno, eh, la gran pregunta aquí es qué es la fisiopatología. Entonces vamos a entender un poco los orígenes y distinguirlos de la patología, que algo a veces uno lo confunde porque es otra área de especialidad médica, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre patología y fisiopatología? Bueno, ambos, como el nombre lo dice, están relacionados con las enfermedades, ¿ya? Porque hace alusión al prefijo patos, que significa enfermedad. Y fisio, que significa la naturaleza o el origen de las cosas, ¿ya? Eh, y logia, que significa el estudio o el conocimiento o el tratado del tema en particular de las enfermedades. Bueno, ¿qué son las enfermedades? Según la Organización Mundial de la Salud, es la alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causa en general conocidas, manifestada por síntomas y signos característicos y cuya evolución es más o menos previsible. Entonces, la primera pregunta que me surge acá, como profesor de este curso, bueno, ¿a qué nos estamos refiriendo precisamente con estado fisiológico, ya? Si bien es eso, ustedes ya tuvieron un curso de fisiología, eh, en este curso en particular vamos a hacer alusión en reiteradas ocasiones a conceptos fisiológicos, ¿ya? O sea, vamos en varias ocasiones a repasar esos conceptos fisiológicos porque es necesario tenerlos frescos para entender la fisiopatología. Entonces, para eso vamos a hacer eh, algo que me gusta usar mucho, que es hacer un resumen de lo que ustedes ya deberían saber respecto a un tema o respecto a una clase anterior, cuando veamos más adelante, que es respecto a la fisiología necesaria para entender la fisiopatología, vamos a hacer un pequeño repaso, ¿ya? Pero el repaso para que sean efectivos y quede algo así fresco, tienen que ser breves. Entonces vamos a utilizar una técnica que se utiliza para el análisis de las series, que se llama el 5-minute recap. ¿En qué consiste el 5-minute recap? Consiste en contar en 5 minutos, más o menos o más, algunos conceptos clave o de una manera de resumen de lo que uno quiere traer aquí al presente y en este caso en particular conceptos de la fisiología. Entonces, como en las series, Game of Thrones, por ejemplo, vamos a hacer un 5-minute recap de los conceptos de fisiología, de los cuales vamos a ocupar hoy, y el más importante es el concepto de homeostasis. La homeostasis es un
uno como que tiende a recitarlo un poco a veces sus cursos de manera errada. Habla uno como una especie de equilibrio, ¿verdad? Uno como que eso ha aprendido, que es un equilibrio. Pero en realidad, desde el punto de vista de la fisiología, no es exactamente un equilibrio. O sea, si ustedes estuvieran en una facultad mi facultad, por ejemplo, la de química y biología, estarían pensando en cosas como equilibrio químico, qué sé yo. Pero en realidad la homeostasis es un estado como particular de equilibrio que se denomina un estado estacionario. Estado estacionario hace alusión, por ejemplo, a esta figura que eh, vamos a tomar como ejemplo, que representa un sistema muy simple, que hay como una bomba eléctrica que hace subir el agua a un depósito superior que hace caer el agua y se mantiene el agua en un cierto nivel que está ejemplificado aquí. ¿Ya? A este nivel que hay aquí es un nivel que es constante, pero tiene ciertas oscilaciones y lo vamos a llamar un estado estacionario. Y lo que le diferencia de una situación de equilibrio es que para mantener este estado estacionario requiero de esto. ¿Ya? Yo requiero de un aporte constante de energía. Entonces la homeostasis no es una condición de equilibrio del organismo, sino que es una condición que requiere energía para mantener un estado estacionario. Ahora, ese estado estacionario, como ustedes saben, se refiere a algún tipo de variable fisiológica. ¿Ya? Entonces no es lo mismo estado estacionario que hablar de equilibrio químico o hablar de equilibrio en general. Es algo mucho más dinámico, depende de la energía. Si pierdo la energía, pierdo el estado estacionario y pierdo la homeostasis. Entonces el primer concepto, homeostasis no es equilibrio. ¿Ya? Lo otro, que eh, las variables fisiológicas que uno llamaría homeostáticas tienen que cumplir con ciertos requisitos, que es que estar sometidos a un sistema de control homeostático. ¿Ya? O sea, no todo lo que está en el organismo está sometido a control homeostático. ¿Y qué es lo que es un sistema de control homeostático? Es un sistema en que tenemos un sensor que sensa la variable que queremos regular. Tenemos un centro de control, o también se le llama centro de integración, que lo que hace es comparar esta variable que queremos regular con lo que se llama en inglés un set point o en, o en español un valor de referencia, ¿ya? Y de acuerdo a eso, a la diferencia entre esos dos valores, se genera lo que se llama un error, o una variable error, que es la diferencia, y dependiendo de eso, va a haber una acción sobre un efector que puede ser eh, una glándula, puede ser un nervio, puede ser una glándula que va a generar una secreción de una hormona, por ejemplo, y eso va a tener efectos sobre una variable que es regulada. Habitualmente, la mayoría de las regulaciones en los sistemas biológicos son del tipo que se llaman retroalimentación negativa. Es decir, el efector ejerce una acción que se contrapone al cambio de la variable que estamos regulando. Por ejemplo, si aumenta la temperatura, los cambios que va a hacer el efector va a ser aumentar la saturación de manera de bajar la temperatura e ir en contra del cambio de temperatura, por ejemplo. ¿No? Pero no obstante esto, que parece tan claro, hay algunos conceptos erróneos comunes que uno se puede encontrar respecto a la homeostasis, lo que ustedes entienden por homeostasis. Uno pensar, y ya lo había mencionado hace un rato, que pensar de que todo está regulado, ¿ya? Que todo por el hecho de ser un organismo, todo está sujeto a control fisiológico, ¿ya? Y eso no es así, ¿ya? Porque eso significaría que nosotros deberíamos tener, dado de que una variable regulada por un sistema de control homeostático tiene que tener un sistema de control homeostático, significaría que para cada variable deberíamos tener un sensor, ¿ya? O un receptor para medir efectivamente esa variable. Y un ejemplo típico de eso es la frecuencia cardíaca. Nosotros no tenemos un sensor que mida la cantidad de latidos por minuto. Los latidos por minuto son una consecuencia de
otras regulaciones, como son el volumen sistólico o el gasto o débito cardíaco, pero no es una variable que esté sometida a control homeostático directamente, es decir, no tenemos un sensor que mida eh, la cantidad de latidos por minuto y lo compare con una especie de valor de referencia de latidos por minutos tipo, ¿ya? Entonces, este es un ejemplo súper claro de que no todo está regulado, no todas las variables están reguladas. Ahora, y por lo tanto, no todas pueden llamarse variables sometidas a control homeostático. Entonces, ahí viene otra pregunta. Bueno, decimos control homeostático, significa que todo está más o menos equilibrado. Ahora, ¿qué tan constante es algo relativamente constante? O sea, ¿a qué llamamos algo constante? Entonces, por ejemplo, en este gráfico de la presión sanguínea que está a vuestra izquierda, son las variaciones de presión sanguínea, tanto sistólica, diastólica, ¿ya? Durante eh, durante los días, ¿ya? Este es un típico medición de presión prolongada, y como pueden ver, tiene muchas oscilaciones, la variable que es presión sanguínea, pero lo que se está mostrado en línea suavizada, aquí en azul o aquí en naranja, una línea más suavizado, es un ajuste que muestra como la variación promedio, que vemos que se mantiene constante respecto a ciertos valores. Si por ejemplo está típico de sistólica 120 y está alrededor de 80, ¿ya? Que son las presiones más o menos normales. Entonces, eh, como, como puede pasar, eh, por ejemplo, cuando uno va al médico, por ejemplo, mi señora siempre le pasa eso, cuando va al médico y como que le asusta mucho el asunto, le sube la presión, ¿ya? Pero eso no significa que tenga presión alta, ¿ya? Significa que ve una bata blanca y le da susto. Entonces, ustedes cuando miden la presión arterial en ese momento, claro, la va a tener alta, pero eso no significa que sea una persona hipertensa, sino que en este caso particular, la variación promedio en el tiempo es la que importa y es lo que llamamos la presión arterial normal o promedio de la persona, ¿ya? Eh, y eso pasa para la presión y, por ejemplo, otra variable que está sometida a control hemostático es el azúcar en la sangre, ¿ya? Y que sufre grandes variaciones en un día normal, ¿ya? Entonces aquí está el nivel de azúcar en la sangre, y cuando uno tiene un desayuno, almuerzo o cena, vemos que hay una variación bastante grande en el valor de azúcar en la sangre, y después de manera lenta es regulado y mantenido un cierto nivel. Entonces, la variable, que es una variable fisiológica, sea constante, no significa que esté plana todo el tiempo, sino que más bien está sometido a control homeostático, y el control homeostático compensa estas variaciones que hay en el tiempo, ¿ya? Entonces, en el caso particular, ya que estamos hablando de patología, eh, durante mucho tiempo, bueno, todavía se sigue haciendo, por ejemplo, para medir los niveles de azúcar en la sangre, esto es muy parecido al caso de la presión y el efecto, digamos, bata blanca, ¿ya? La manera más estándar hoy por hoy de medir el azúcar en la sangre es lo que se llama medir el nivel de azúcar en la sangre postpandrial. Pandrial que se refiere a comer, a la comida, ¿ya? Entonces lo que hace la persona, llega en ayuno, se le toma una muestra acá, ¿ya? Del azúcar en esta zona, ¿ya? Se le dice, ya, vaya a tomar desayuno y vuelva en una hora o un par de horas, y se le toma una muestra por acá, ¿ya? Entonces eso es algo más natural. Algo que existía antes, que cada vez está yendo cada vez más en desuso, porque no es una situación muy normal, es un examen en que le, mm, y que le hacían tomar glucosa directamente en un vaso con agua, como 100 mililitros, que es asqueroso, ¿ya? Y, y ese era el examen, o sea, se le tomaba la sangre, después tomaban eso y al ratito se le medía el azúcar en la sangre. Eso ha ido un poco en desuso porque no es una condición muy fisiológica, no es algo uno que haga normalmente, tomarse no sé cuántos gramos de azúcar, ¿ya? De una sola vez. Inclusive tomando bebidas azucaradas, uno no se toma, digamos, un litro así de una vez. Entonces, esto ha ido variando un poco, eh, porque lo importante, como es una regulación lenta, es cómo regula precisamente en esta zona, esta bajada, ¿ya?
Entonces, las variables fisiológicas son aquellas que son sometidas a un sistema de control homeostático y además oscilan respecto a un cierto valor constante en el tiempo, ¿ya? Y por último, y lo que es relevante para nosotros, la enfermedad, es que las enfermedades en general lo que hacen es afectar a variables sujetas a control homeostático, ¿ya? Entonces puede ser, ¿cómo afecta la enfermedad? Pueden ser por fallas internas, falla de algún órgano, funcionamiento de algún órgano, o puede ser un agente exterior, externo, como un patógeno, ¿ya? Que cause esta enfermedad, lo cual en general afecta a variables sometidas a control homeostático. Y el rol, por ejemplo, de los medicamentos, muchos de ellos es restablecer el control homeostático, ¿ya? De las variables. Bueno, y eso sería la fisiología que ustedes deberían saber más o menos a esta altura respecto a el tópico que vamos a tratar hoy día. Bueno, volviendo a lo que es patología versus fisiopatología, ambos tienen que ver con el estudio de las enfermedades, ¿ya? Pero son como desde perspectivas distintas. La fisiopatología tiene que ver más con los mecanismos celulares de la enfermedad. Entonces, por eso tiene una estrecha relación eh, con, con la fisiología que ustedes han conocido, ¿ya? Que lo conocen de los libros de texto hoy por hoy. Esto no era tan así hace décadas atrás porque no teníamos la evolución de la biología celular, la biología molecular, no conocíamos los detalles de lo que pasaba dentro de la célula, ¿ya? Las vías de síntesis de algunas hormonas que regulaban ciertas variables fisiológicas no las conocíamos, los detalles celulares, pero hoy por hoy eh, es casi como un requisito, si usted va a hacer un curso de fisiología, haber aprobado antes un curso de biología celular, para tener alguna idea respecto a lo que le pasa a las células. Porque en general los libros de fisiología modernos nos referimos en ellos a procesos que tienen que ver con mecanismos celulares, ¿ya? Entonces ahora conocemos mucho más detalle de cómo funciona el control homeostático a nivel celular y eso en este curso se va a ver reflejado, ¿ya? En cambio, la patología hoy por hoy, como tiene un valor diagnóstico, se preocupa más de la estructura y los cambios celulares, no tanto de los mecanismos que están involucrados, ¿ya? Entonces aquí un ejemplo típico para distinguir patología de fisiopatología. Entonces, un típico examen patológico, el patólogo lo que hace es examinar tejido, muestras de tejido, aplicarle algún tipo de tinción específica para detectar cambios estructurales, funcionales de un tejido. Aquí esto es, si no me equivoco, es una nefrón o nefrona, dependiendo del libro de texto que ustedes lean, ¿ya? Y con como se ve en un corte histológico, ¿ya? Em, en cambio, cuando hablamos de fisiología, ¿ya? O fisiopatología, nos vamos a centrar en los mecanismos celulares y en las cosas que afectan, en las enfermedades que afectan precisamente a mecanismos celulares. Entonces, este típico ejemplo que hay acá, que habla acerca del ciclo celular, es algo muy importante que veremos en las clases próximas sobre cáncer, porque la mayoría de los cánceres afectan lo que es el ciclo celular, desregulan el ciclo celular en algunas partes y, por ejemplo, generan una proliferación descontrolada de células. O, dicho de otra manera, generan, por ejemplo, que las células se queden pegadas en mitosis, ¿ya? Y proliferen de manera descontrolada. Y eso tiene que ver porque hoy por hoy conocemos detalles de que cómo los cánceres afectan a ciertas moléculas que regulan el ciclo celular, por ejemplo, las ciclinas, ¿ya? O las enzimas que dependen del ciclo celular, como son las CDK, las ciclinas, las proteínas sinasas dependientes de ciclinas. Sinasa en biología celular quiere decir que son enzimas que fosforilan, ¿ya? O sea, le pegan un grupo fosfato a una molécula. Y sabemos hoy por hoy que hay varios cánceres que tienen que ver con afectar una u otra de estas macromoléculas, ¿ya? Y
muchos de los tratamientos de cáncer tienen que ver con tratar inhibidores de estos procesos. Ahora, el problema que tiene eso es que a veces son, generalmente, como son procesos comunes a todas las células y por eso es difícil tratar el cáncer, son mecanismos que afectan a las células normales también. Entonces, por eso que la quimioterapia, por ejemplo, tiene tantos efectos secundarios, porque efectivamente es una manera de interrumpir el crecimiento celular, pero eso también afecta a células normales. Entonces, es un problema eso del tratamiento del cáncer. Entonces, vamos introduciendo algunos conceptos que vamos a comenzar a utilizar regularmente. Por ejemplo, en esta área de la fisiopatología, por ejemplo, el de etiología, que viene del griego. La persona que conozca griego puede pronunciar eso, yo no sé cómo se pronuncia. Paulina tiene una pregunta, dígame. Profe, en términos, usted dijo que las personas que tenían cáncer eran como invasivos, pero la quimioterapia o la radioterapia eh, son como igualmente de invasivas. No, no, porque la quimioterapia, estamos de acuerdo que eh, eh, por la manera en que se administra la quimioterapia, se administra habitualmente de manera intravenosa, ¿ya? Y las sustancias circulan por todo el organismo, no hay manera de hacer una quimio así específica de la zona afectada, sino que tiene que entrar la sustancia en la circulación sistémica. Entonces, por eso va a afectar, si se trata de algún inhibidor de la mitosis o de alguna de estas moléculas que hablé hace un rato de la mitosis, va a afectar a todas las células que necesitan estar en mitosis. ¿Ya? Entonces por eso afecta a... Es evidente, por ejemplo, en el caso de la quimioterapia, que afecta a células que están en constante crecimiento, como los folículos pilosos, por ejemplo, que generan el pelo. O sea, por eso a la gente se le cae el pelo, ¿ya? Porque hay una zona de mucha mitosis en la raíz de los pelos donde se está produciendo pelo. Bueno, a mí no me queda mucho pelo aquí, pero por acá sí me queda pelo. Y eso afecta. La radioterapia depende del tipo de radioterapia, porque, por ejemplo, hay radioterapia que consiste efectivamente en un símil de la quimioterapia, que es consumir isótopos radiactivos, ¿ya? Eh, pero hay otro tipo de de radioterapia que es la más común, que es someter a radiación ionizante, es decir, radiación generalmente el tipo gamma, ¿ya? Radiación de alta energía, una cierta zona. El tema es que esto no tiene, a uno le gustaría, por ejemplo, que tuviera una resolución de tipo del micrón, o sea, de las micras, perdón, ¿ya? Que uno pudiera apuntar específicamente a zonas particulares donde está uno ya localizado que está el tumor, pero la resolución no es tan fina, es del orden de, puede ser de milímetros, centímetros, ¿ya? Entonces, de todas maneras va a afectar una parte de tejido normal. Y habitualmente eso es así, o sea, vamos a destruir células, eh, eh, digamos, malas, pero también de pasadita buenas. Ahora, depende de la zona, porque ciertamente si es una zona en que tengo mucho tejido disponible, bueno, que se puede regenerar, por ejemplo, el hígado, eh, no afecta tanto destruir una zona del hígado o simplemente sacar la zona del hígado. Pero si hablamos de zonas más complicadas como el cerebro, ahí ya estamos un poco en problemas, ¿verdad? Porque seguramente puede afectar cognitivamente o funcionalmente algunas cosas importantes. Así que no son equivalentes la quimioterapia a la radioterapia. eh, Suele ser más invasivo desde ese punto de vista lo que estábamos discutiendo, la quimioterapia, pero la radioterapia depende cómo y dónde, ¿ya? Suele ser focalizada porque básicamente la radioterapia, como es onda electromagnética, se puede enfocar, ¿ya? Como si fuera una lupa, digamos. Se enfoca con campos magnéticos, no con lentes, donde va a llegar. Pero de todas maneras esa resolución no es tan fina como nosotros nos gustaría, ¿ya?
Eso más o menos le puedo decir al respecto. Ya, profe, muchas gracias De nada. por su Gracias por aclaración. preguntar. Entonces, la etiología, el estudio de la causa, obviamente va a depender de factores que contribuyen a la enfermedad y pueden ser genéticos o ambientales, como los patógenos o una combinación de ambos, o una falla simplemente más o menos al azar de algún sistema eh, del organismo. Bueno, adicionalmente a la etiología que viene por esas causas, hay otros términos con los cuales ustedes se van a familiarizar acerca de las causas de las enfermedades, que son los siguientes, los nosocomiales, iatrogénicas y idiopáticas. ¿A qué nos referimos con eso? El nocosomial, que es algo no muy habitual para mí, ¿ya? Pero para ustedes sí, se refiere a las enfermedades de tipo intrahospitalaria, ¿ya? Que son un típico ejemplo, ya que no es que esté de moda, sino que es una realidad que a ustedes les va a tocar enfrentar en el ambiente hospitalario donde se vayan a desenvolver, son, por ejemplo, las bacterias resistentes a antibióticos. Es un gran problema de salud pública a nivel mundial, ¿ya? Que hay que tener mucho cuidado con eso. eh, y son, como dice ahí, infecciones asociadas a atención sanitaria, ¿ya? Y como ahí está definido según la OMS, ¿ya? Que viene del nosocomiacos, que significa del hospital. Entonces aquí pueden ver un típico sala de tratamiento, no sé si intermedio, ¿ya? De un hospital, y donde ven muchos aparatos que pueden ser fuente, porque están sujetos a manipulación, de alguna infección que se le puede trasladar al paciente, que va desde las cosas obvias como la cama a los instrumentales. Entonces, una característica que tienen estos instrumentales médicos es que, y que digamos, lo certifica para hacer uso médico, que todos ellos tienen que estar habilitados para ser desinfectados. Ya, desinfectado no significa agarrar el instrumental método y meterlo en un autoclave. No, significa que usted le puede pasar un paño con cloro, ¿ya? Como el desinfectante más básico, o con un spray, ¿ya? Con un desinfectante, y desinfectarlo. Ya es un requerimiento de todo equipamiento intrahospitalario, ¿ya? ¿Por qué? Porque precisamente requerimos eh, eh, evitar esto de las enfermedades que puedan ser de origen intrahospitalario, ¿ya? Entonces eso es muy importante, es un riesgo muy latente en cualquier hospital del mundo, ¿ya? Las enfermedades intrahospitalarias, y no solamente para los pacientes, sino para ustedes también, ¿ya? Así que es un punto que uno debería tener mucho cuidado. La pandemia nos ha enseñado bastante a la gente común, no a los profesionales de salud, del manejo de las infecciones, ¿ya? El cuidado de desinfectar todo tipo de superficie, eso es muy útil, y es porque responde a esta realidad, ¿ya? Entonces ahí tenemos el instrumental médico. eh, en algunos lugares, por un tema de presupuesto, por ejemplo, ahí tiene unas pantallas en LED. eh, en algunos hospitales, lamentablemente por un tema de presupuesto, no tienen las de uso clínico. Tienes un monitor así como la que tendría yo aquí, la que tengo aquí en mi casa. Y estos no están diseñados para estirarles cloro, ¿ya? Así que no es raro que a veces alguien se le olvide eso y bueno, se echa a perder el monitor, ¿ya? Así que tengan cuidado con eso. Y bueno, ¿qué tipo de enfermedades uno se puede encontrar en el hospital? Varias de esas: neumonía adquirida en el hospital, neumonía asociada a los ventiladores, de las que ustedes se van a encontrar, por ejemplo, infección del tracto urinario, o la famosa fiebre puerperal, una infección bacteriana producto de alguna infección durante el periodo del parto, digamos, que hay mucha manipulación ahí. Y, y, em, y hay otro tipo de situaciones que están clasificadas como este tipo de enfermedades, ¿ya? Respecto al origen. Las otras son las que también va a ser algo familiar para ustedes, son las iatrogénicas, que es la causada por tratamiento médico,
y particularmente por problemas, por mala manipulación o un mal procedimiento. Ya en algunos que ustedes van a conocer, por ejemplo, está el problema que se llama la fístula vesicovaginal, que es por algún mal procedimiento obstétrico se genera una unión, una comunicación entre la vagina y la vejiga, por ejemplo, ¿ya? Una ruptura, ¿ya? Y se produce eso. Y otro tipo de condición de tipo iatrogénica, ¿ya? De lo que estábamos hablando hace un rato, es la quimioterapia, porque efectivamente la quimioterapia genera, ese tratamiento médico genera un efecto de tipo secundario, que es el uso de un fármaco. Ahora, la situación acerca de los efectos secundarios de fármacos, y aquí vale la pena hacer eh, un paréntesis al respecto, porque algo contingente a vuestra profesión, es el tema de que hoy por hoy eh, se ha ido consolidando más este tema de que siempre ha sido así, pero lo hemos vivido mucho con la pandemia, esto de los equipos médicos, ¿ya? Ustedes van a formar parte de un equipo médico en que van a interactuar con muchos profesionales de distintas áreas. Entonces, en algo en que nosotros hemos visto eso desplegado en las famosas camas críticas durante esta pandemia. Alguna gente pensaba eh, correctamente, porque no tienen por qué saberlo, digamos, que todo el tema de las camas críticas era la cama y los ventiladores mecánicos, y ustedes saben que no es así, ¿ya? Que cada cama crítica va asociado a un cierto personal que no es solamente el médico o la enfermera. Estamos hablando de tecnólogos médicos, estamos hablando de kinesiólogos, ¿ya? De todo un montón de personal, y por eso es que no fue tan fácil implementar este asunto de las camas críticas. De hecho, se hizo convocatorias para profesionales de vuestra área para trabajar en esto también. Obstetras también fueron llamados a colaborar en esta pandemia. Y, pero hay, respecto a este tema particular de las enfermedades o las patologías de tipo iatrogénico, hay otro profesional que siempre como que pasa un poco viola, ¿ya? Pero que ustedes se van a topar bastante hoy por hoy en los hospitales, que son los químicos farmacéuticos, ¿ya? Y que tiene una función bien crítica en este tópico en particular, que es para los efectos secundarios de fármacos. Ellos son los especialistas en las interacciones entre fármacos, ¿ya? Ustedes van a tener algo de eso en su carrera, pero la persona encargada de monitorear eso y formar parte del equipo con el cual ustedes van a interactuar en los hospitales son los químicos farmacéuticos, que ellos van a estar muy preocupados de las interacciones, de las dosis que usted recomiende de algunos tratamientos, ¿ya? Y entonces eso es algo interesante que se ha ido consolidando, que la USACH hace su contribución, ¿ya? Porque en este país había un déficit de químicos farmacéuticos, tiene una carrera de química farmacéutica, una carrera relativamente joven, ¿ya? Y así que muy interesante que usted se encuentre en una universidad que está atendiendo ese tema de salud pública de los químicos de farmacia, de la química farmacia o la farmacia hospitalaria que se llama, porque les va a tocar interactuar con ese tipo de profesional. Y ese tipo de profesional se va a encargar de que cuando ustedes tienen un tratamiento médico no haya interacciones no esperadas entre distintos fármacos, porque si esta persona está tomando un tratamiento crónico para un fármaco antidepresivo, por ejemplo, puede tener interacciones negativas si usted le receta esto u otro remedio. Entonces, para eso van a tener este tipo de profesional disponible para consulta. Hay otro tipo de enfermedades que están clasificadas o sus orígenes como de tipo idiopática, que la causa no es una causa conocida, pero eso, como dice acá, no significa que uno no sepa cómo tratarla. Es un ejemplo genérico y muy presente en la población es la hipertensión. Muchas de las hipertensiones no sabemos por qué es la causa directa. Sabemos sus factores de riesgo, ¿ya? Sabemos que la obesidad son factores de riesgo que pueden gatillar la diabetes, por ejemplo,
pueden gatillar un cuadro de hipertensión, pero exactamente el mecanismo por el cual sucede eso, eh, en la mayoría de los casos no se sabe, ¿ya? Sí se sabe tratar. En el caso de su ámbito profesional, por ejemplo, van a encontrarse con el caso de los embarazos ectópicos, ¿ya? Que tampoco no son de causa conocida porque eso sucede, ¿ya? Entonces, cerca de un 11% de los embarazos ectópicos no se sabe por qué se llegó a esa condición. Bueno, y algo que para mí todavía me cuesta un poco acostumbrarme a esto, a una palabra que ustedes usan cotidianamente, que son los signos y los síntomas, ¿verdad? En vuestro ámbito, los signos, bueno, los signos y los síntomas son las manifestaciones clínicas de la enfermedad, lo que ustedes ven en la clínica. Y por un lado, los signos se supone que son la parte objetiva y medible, y por otro lado, los síntomas son lo que siente el paciente o lo como ustedes usan en su lenguaje, lo que refiere el paciente. Y por un típico ejemplo es el tema del dolor, por ejemplo, ¿ya? Yo no he vivido mucho en el ámbito hospitalario, digamos, chileno, para saber cómo ustedes manejan el tema del dolor, ¿ya? Pero al menos le puedo decir mi experiencia, como yo viví muchos años en Estados Unidos, que el tema en el ámbito clínico del dolor en Estados Unidos es muy importante. De hecho, es lo primero que te preguntan cuando uno llega a una sala de emergencia, es calificar qué grado de dolor tiene usted, ¿ya? Entonces, en Estados Unidos son bastante obsesivos con eso, ¿ya? Otra característica que les va a tocar, eh, mucho que, yo lo he visto que en algunas clínicas privadas lo hacen porque imitan el modelo gringo. En el sistema público no estoy muy seguro de eso, que es el tema de la identificación del paciente. Entonces, para evitar de que el paciente eh, eh, sea confundido, ¿ya? Eh, eh, con otras personas, eh, le preguntan a cada rato su fecha de nacimiento, ¿ya? Entonces eso es como uno que viene de otro sistema de salud y llega a Estados Unidos, es como raro que a cada rato te anden preguntando la fecha de nacimiento. Y es porque ellos por protocolos, para evitar que uno te mandan a una sala y te tengan que inyectar una droga en seguimiento del tratamiento, para hacer la identificación de la persona, te preguntan a cada rato la fecha de nacimiento, ¿ya? Y eso también tiene que ver un poco con la cosa cultural, ya que en Estados Unidos no existe el carnet de identidad, ya no existe como aquí en Chile, ¿ya? Existe el permiso de conducir, pero no todo el mundo tiene el permiso de conducir. Existe el número de seguro social, pero nadie se lo sabe. Entonces es como un poco distinto. Pero el tema del dolor es importante, yo creo que tiene que ver más que nada con cómo es el sistema de salud en Estados Unidos, que es mayoritariamente privado, ¿ya? No existe esta cosa de FONASA. Cuando uno vive fuera de Chile, eh, aprecia el sistema de salud, ¿ya? Para ser consecuente con mi idea de sistema de salud, yo soy FONASA, ¿ya? No comulgo con el sistema privado. Pero en Estados Unidos uno no tiene un sistema público, como sería, por ejemplo, en Inglaterra, que hay un sistema público de salud. Y en Estados Unidos todo es privado, y yo extrañé mucho FONASA, ¿ya? O sea, para que se den cuenta que FONASA no es malo, puede ser mejor, por supuesto, pero hay lugares que son peores, ¿ya? Y en ese caso yo lo puedo decir de primera fuente, que Estados Unidos el sistema de salud es pésimo. Bueno, dicho eso, eh, el tema, bueno, el típico ejemplo de signos como medición en el termómetro, que sería algo como objetivo, y en tema de los síntomas, el reporte del dolor que hace el paciente, ¿ya? Y otra cosa adicional que es importante para este tema del reporte del dolor, que ya tiene que ver también con cómo es el sistema de salud de Estados Unidos, ¿ya? Es más que nada por el tema de los seguros, ¿ya? Porque tú puedes demandar
a la clínica que te hizo mal tratamiento y te hizo sufrir más de la cuenta, ¿ya? Entonces, por eso es muy quisquilloso con el tema del dolor, de no causar sufrimiento al paciente. Y hablando de otra cosa que tiene que ver con su ámbito, a mí me ha llamado la atención, no siendo profesional del área, cómo se le ha dado bastante énfasis, yo creo que ustedes tienen formación en eso, el tema de la violencia obstétrica, ¿verdad? Que algo que parece que estaba más o menos implantado aquí en Chile. A ver, ¿qué me pueden contar de eso? ¿Alguien puede contar algo que ha sabido de lo que es la violencia obstétrica en vuestra área? ¿O no existe la violencia obstétrica? De que existe, existe. Claro, eso es algo que uno... eso es interesante lo que dice Camila, el juicio de valor, claro. Bueno, yo le voy a contar una experiencia cercana acerca de, no sé si no sé si cae en la categoría de violencia obstétrica o violencia de enfermera, pero tiene que ver con el ambiente obstétrico. ¿Eh? Mi, mi señora, eh, que se atendió por el sistema público, ¿ya? Em, nuestra hija, por un tema de que mi señora es diabética, entonces es toda una complicación el tema del parto, y tuvo que nacer nuestra hija por cesárea. ¿Ya? Entonces, para eso, y nos atendimos en un hospital público, el Hospital San José, ¿ya? De hecho, curiosamente, fuimos varias veces a controlarnos al Hospital San José y, y muchas veces el doctor, por un tema de comodidad, nos citaba a la parte de la emergencia, ahí donde queda la escoba todos los inviernos, ¿ya? Donde hay pandemia todos los inviernos, como dicen los mismos médicos, ya siempre ha habido pandemia todos los inviernos. Nos citaba ahí, ya llegábamos y me encontraba con muchos estudiantes de la USACH, ¿sí? Y se acercaban así, cuando le hacía clase de medicina, pero profe, ¿qué le pasó? Está aquí en la emergencia. No, tranquilo, flaquito, le decía. Venía a un control nomás. Ya, bueno, entonces ahí mi señora no lo vivió, pero sí presenció de que en la sala de recuperación, después de la cesárea, tenían eh, a una mujer que había abortado, o había intentado hecho un aborto, tuvieron que hacer un procedimiento de emergencia y la tenían sin el nivel apropiado de anestesia y estaba con dolor y se quejaba y la enfermera no la pescaban y no era solamente un problema de ella, sino que el resto de las mujeres que estaban en la misma sala de recuperación también tenían un juicio moral, como decía aquí la compañera, ¿ya? Entonces, como también apunta Catalina, claro, aquí hay un tema, más que en la formación profesional, un tema de empatía con la situación con los demás. Ustedes pueden ver algunos, digamos, elementos de eso en el estallido social también, que tiene que ver con eso, con ponerse en la situación de los demás y no ponernos en la cosa individual, media neoliberal. Entonces, es un tema que tenemos que trabajar como sociedad, ¿ya? No es solamente un tema profesional, el tema de la violencia obstétrica, yo quiero que tiene todas esas aristas, ¿ya? Así que, bueno, gracias por sus comentarios. Yo creo que ustedes tienen que, van a formar parte de una generación privilegiada que se está formando en un nuevo Chile que no sabemos cómo va a salir. Todos tenemos la esperanza en la nueva constitución eh, y que va a ser algo interesante que pase, ¿ya? Tenemos esperanza en lo que vaya a pasar con eso. Y eso espero que chorree a todos los aspectos de la sociedad. Por ejemplo, el tratarnos mejor eh, entre nosotros, ¿ya? Bueno, entonces esa ha sido la única experiencia cercana a la violencia obstétrica que he tenido. Bueno, pero aquí yo, como soy científico, me hago la pregunta, bueno, pero esto de los signos, ¿será algo así como totalmente objetivo? Los voy a invitar a hacer una reflexión al respecto con datos, como le gusta a un científico.
Entonces, para eso, hay un profesional que pasa medio desapercibido, medio oculto en todos los hospitales, que son los profesionales del laboratorio clínico, que es todo un mundo, ¿ya? Y ustedes seguramente se van a encontrar en la situación, y que espero que no la hagan ustedes después de tener mis clases, pero sí tal vez van a ver algunos colegas que a ustedes les va a tocar ver algunos exámenes clínicos y dicen, oye, pero ¿dónde se hizo este examen? ¿Ya? Ah, se hizo en la Católica, ya, ok, está bien. Y este otro lo hizo ahí en un laboratorio clínico de barrio. Ah, no, eso deben ser más o menos nomás. Me quedo con lo de la Católica. Ya, eso yo lo digo porque yo lo he escuchado. ¿Ya? Bueno, pero Profe, eso que está diciendo es totalmente cierto. Al menos yo soy parte del sistema privado y no sé, me ha tocado que médicos mismos de la Católica dicen, hágase los exámenes acá. Y el otro día me atendió un médico que atiende también en el Hospital Sotero del Río y me dijo, yo le dije, ¿es necesario que me haga los exámenes acá? Me dijo, no, me dijo, sí, es por comodidad del médico que los puede ver en el sistema. Entonces, al fin y al cabo es como que ellos mismos crean un círculo vicioso. Eso está diciendo usted. claro, usted apuntó muy bien a algo particular que tiene que ver, que es un problema, que es la integración vertical, ¿ya? Que usted lo van a escuchar muy a seguido, de que precisamente, claro, está la comodidad del médico, pero eso no es mentira, es porque todos forman parte de una misma empresa y que ganan plata por distintos lados. Entonces tratan de asegurarse que el cliente se atienda en el mismo lugar. Pero ustedes, como están en la universidad, tienen que formarse para tener criterios, para entender cuál es la calidad dónde uno ve la calidad del examen clínico, ¿ya? Ahora, yo no voy a entrar mucho en detalle, esto no es un curso de laboratorio clínico, pero lo podemos retomar más adelante. Primero que nada, deben saber de que existen, y ustedes lo van a conocer, existen las famosas acreditaciones, ¿ya? Entonces hay acreditaciones, las famosas acreditaciones del MinSal, ¿ya? Por ejemplo. La acreditación del MinSal, y yo lo digo con toda responsabilidad aquí, si después me ponen ahí en YouTube, son pencas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, reciben ciertas orientaciones de ciertas normas internacionales, no son reconocidas fuera de Chile. Una acreditación que valga la pena es algo que sea reconocido por un sistema de acreditación internacional, ¿ya? El más conocido de todos son las normas ISO, ¿ya? Y hay normas de acreditación para los laboratorios clínicos, ¿ya? Y muy pocos laboratorios en Chile eh, las siguen, porque para eso hay que acreditarse y es complicado, porque unas normas de acreditación de los laboratorios clínicos son normas de competencia. Es decir, tú tienes que demostrar tu competencia analítica, ¿ya? O sea, no es trivial, ¿ya? Tienes que demostrar su competencia analítica. Acreditarse en eso es muy difícil. En los estándares del MinSal es fácil porque no te piden acreditar ser un competente técnicamente, ¿ya? Y eso lo digo con responsabilidad porque yo conozco bien el sistema, ¿ya? Pero profesor, entonces, ¿qué laboratorios acreditados hay en Chile con el que uno puede confiar? No se lo voy a decir porque sería hacerle publicidad a los laboratorios, pero son muy pocos. Pero ¿cómo, por el lado de ustedes, qué pueden hacer ustedes, ¿ya? Eh, Primero que nada, entender un poco como el concepto del laboratorio de los exámenes médicos. Pasa algo súper curioso en el mundo que uno pensaría que lo primero que le llama la atención a alguien con formación científica como yo y va al mundo clínico, que cuando uno ve un examen médico, por ejemplo, en este caso el colesterol, depende del lugar del mundo donde uno vaya, es las unidades en las cuales se los ponen. ¿Ya? Por ejemplo, en Estados Unidos y algunos otros países como Chile, las unidades en que están expresadas los exámenes médicos no son en unidades internacionales, ¿ya? Están en esta unidad súper exótica, miligramos por decilitro. ¿Ya? Qué cosa más rara. En cambio, en países europeos o Canadá, por ejemplo, que dice acá, que siguen el estándar internacional, lo utilizan en normativa internacional, que es milimoles por litro, ¿ya? Hay algunos laboratorios clínicos en el país que te muestran los dos sistemas.
¿Y por qué lo hacen así? Porque seguramente tienen algún tipo de acreditación que tiene que ver con Europa. Es decir, si usted se hace un examen clínico acá y lo lleva a Europa, en un laboratorio acreditado le vale allá en Europa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no solamente está expresado en las unidades que ellos utilizan, ¿ya? Sino que está detrás de un sistema de acreditación. Entonces eso es algo importante. Algo particular de Chile, que las unidades están expresadas en igual que en Estados Unidos. Eso es lo que uno ve en los exámenes clínicos y muy pocos laboratorios lo expresan también en el sistema más internacional, ¿ya? Pero fuera de eso, ¿ya? Y aquí estamos mostrando los resultados del colesterol. eh, ¿Cómo uno interpreta? Y aquí yo por eso quiero hacer un paréntesis en eso, en la parte de los signos, que no necesariamente es algo que ustedes están interpretando de manera correcta o van a interpretar de manera correcta. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí dice que bajo los 200 miligramos por decilitro es lo que se considera un colesterol normal. ¿Ya? Eh, pero ¿qué pasa si alguien tiene 198 miligramos por decilitro? ¿Ya? Y esto que les voy a contar es un caso real de este profesor. Cuando volvió de vivir en Estados Unidos el año 2014, llegó a Chile el año 2014 y estamos en plena Copa de la FIFA, ya, en Mundial, ya, en la casa de mis padres, yo llegué a la casa de mis padres, había, pero asado todos los días, porque el fútbol se ve con asado, ya, en este país, ya. Y bueno, en esa época yo llegué, después de hacer mis 2 postdoctorados en el extranjero que hice, después de estar casi como 3 años fuera de Chile, y, y llegué y bueno, tenía que entrar a USACH, ¿ya? Y como todo funcionario público, tenía que hacerme mi examen, mi radiografía de tórax. Ahora parece que no se pide la radiografía de tórax. Y eso viene de antes para detectar la tuberculosis. Y mi perfil bioquímico, qué sé yo. Y el colesterol me dio 198 miligramos por decilitro. Ya, yo como sé de estadística, ningún problema, fui a la sesión con la doctora en este caso, que vio mis exámenes, y ella me dijo, ya, sí, todo bien, pero aquí tenemos un problema, me dijo. Usted tiene el colesterol un poquitín alto, así que yo le voy a recomendar que haga una dieta. Ya. ¿Qué opinan de eso ustedes? Profe, yo, o sea, había visto en la clase que subió grabada que también hablaba de esto Ay, y pero me no, llamó no haga la, spoiler. y me llamó la atención porque yo pienso que tal vez no haber recomendado una dieta, pero sí poner ojo porque igual está como en el límite, o no, no sería ¿Usted como, opina lo mismo entonces que la doctora? no haberle dicho haga una dieta, pero tal vez sí como tener ojo en eso, tal vez, no sé, más adelante volver a pedir Ah, exámenes, entonces a eso algo. quería llegar, que aparentemente este signo, que es algo objetivo, parece que está sujeto a la subjetividad de quien lo interpreta, ¿no? Claro, Ya, ese, buen punto ese. Ah, ve, entonces estoy poniendo el dedo en la llaga, ¿ya? Es algo con lo que ustedes se van a encontrar, ¿ya? Entonces, bueno, haciendo la historia larga, corta, es porque uno sabe de esto, ¿ya? O ustedes deberían saber de esto en algún minuto. ¿Qué significa tener 198 miligramos por decilitro? Más bien, ¿qué quiere decir que hay un intervalo en que por sobre 200 miligramos por decilitro se considera que ya puede ser un indicio de una condición patológica? Lo que quiere decir que en este intervalo de 200 miligramos por decilitro, quiere decir que en la población que es considerada normal, que se ha medido el colesterol en la población, el 95% de la población cae en ese intervalo, ¿ya? Eso quiere decir ese límite de los 200 miligramos por decilitro. Entonces, eso quiere decir que yo estoy dentro del intervalo de la población normal, ¿ya? Ahora, eso de la población normal también debemos recordar que depende contra quién nos compare. Resulta que no es lo mismo compararse con una escala de colesterol europea
que con una escala gringa. Los gringos tienen modos de vida que son distintos a los europeos. Yo tiendo a pensar de que nosotros tenemos una dieta mediterránea, aunque a rato yo diría que se parece mucho a la gringa, ya veo mucha hamburguesa, qué sé yo, en la población, y eso no pasa a la cuenta, pero tiendo a pensar que tendemos a tener una dieta mediterránea, ¿ya? Sí, sí, y en países como comparables directamente con la dieta chilena, que como podría ser Grecia, que consumen harto pan, por ejemplo, ahí el estándar de lo que se considera un nivel normal es 220 miligramos por decilitro. Entonces yo más bien diría que si nos vamos a comparar en términos de una variable que es el colesterol, yo preferiría la escala griega, ¿ya? Antes de andar haciendo dieta. Entonces, en 1198 miligramos por decilitro no hay nada normal, estoy dentro de la población normal. Y eso tiene que ver con algo que se llama el intervalo de confianza del 95%, que es la muestra que yo he tomado en la población. Ahora, fíjese lo que estoy diciendo en la población. Pero si yo soy un miembro de un pueblo originario, por ejemplo, un mapuche, ¿vale para mí este intervalo? ¿Ya? Bueno, hay gente que se ha hecho esa pregunta y resulta que no es lo mismo, ¿ya? Y hay gente que está trabajando en sacar intervalos propios para los pueblos originarios, por ejemplo, porque tienen estilos de vida distintas, una historia genética distinta, ¿ya? Y es importante poder comparar los resultados del laboratorio en esa población con su etnia particular, ¿ya? Porque comparte no solamente una historia genética, fisiológica, distinta a la en nosotros, ¿ya? Y hay algunos laboratorios clínicos, esos son los buenos laboratorios, que te dicen contra qué intervalo de confianza va otro, contra qué población te están comparando, ¿ya? Si es una escala norteamericana, si es una escala, o sea, un estudio chileno, y te lo tienen que mencionar ahí. No todos los laboratorios lo hacen, pero yo conozco algunos que sí, que te mencionan contra qué comparan esto. Obviamente para tomar una decisión clínica depende más de una sola variable, ya hay un historial, pero eso es otra cosa de lo cual hablaremos en otra ocasión. Y bueno, ya estamos en la hora, así que les voy a mostrar esta última diapo para seguir con el tema de los signos, ¿ya? Pero hay algo que ustedes no saben, y habitualmente eso no aparece en los exámenes médicos, que es el tema de los resultados del laboratorio clínico. Uno tiende a pensar de que son infalibles, pero ellos también tienen asociada una certeza del 95%. ¿Ya? Ahora, 95% es bastante alto, ¿ya? En que el examen sea cierto, pero se empiezan a notar las fallas cuando tiene mucha población. Entonces, ¿qué ejemplo cercano, próximo tenemos que han resultados de laboratorio clínico negativos siendo que era positivo? Ejemplo, la pandemia. Como la muestra de PCR, por ejemplo, un examen clínico ha sido tremenda, o sea, testeado a mucha gente semanalmente, hay gente que ha salido positivo siendo que era negativo, y ha salido negativo siendo que era positivo. Pero ese resultado es esperable, porque los resultados clínicos no son 100% infalibles, son un 95% infalibles. ¿Ya? Porque es una limitación estadística. Es decir, un 5% de los pacientes su examen no será decidor de su condición y vamos a tener que echar mano de otra cosa. Ahora uno se preguntaría, bueno, ¿y por qué? Si esto es un procedimiento laboratorio, ¿por qué no lo hace del 99% de confianza? Ah, uno lo puede hacer los exámenes con un 99% de confianza en la certeza del resultado, ¿ya? Pero el problema de eso es que los exámenes clínicos serían más caros porque requerirían validarlos por más de un método y tomarían más tiempo. Y eso a veces en la situación clínica no es
recomendable, especialmente si trabajas en el mundo de las emergencias. ¿Ya? No te interesa tanto que sea súper exacto, así con 20 decimales, sino que te interesa más bien tener una tendencia, una idea general. ¿Ya? Paulina tiene una pregunta. Sí, profe, lo que pasa es que yo me había confundido. Entonces, los parámetros que uno usa para decir si una persona está como dentro de los límites normales o no, no tiene nada que ver con esto del intervalo de confianza, ¿no? Son como dos No, cosas son diferentes. dos intervalos de confianza separados. Ah, ya, ya, Uno tiene que ver con la población, de donde uno compara, y otro tiene que ver con los resultados clínicos, ¿ya? De hecho, el video que está online está malo, por eso estoy agregando esta diapo. Ahí yo me equivoco. O sea, no me equivoqué, sino que puse las dos cosas en la misma diapo y después vi que no se entendía. Una cosa Entonces, son eh, mi resultado clínico comparado con una población, que el primer caso que hablé del mundial, de mi colesterol, y el otro caso son la certeza de los exámenes por los métodos que generan los exámenes, que eso también está sometido a una certeza del 95%. ¿Cómo los podemos mejorar? Con otros métodos analíticos de mayor precisión que toman más tiempo y cuestan más caros. Pero eso no es práctico, por eso no se utiliza. A menos que uno sea científico y quiera escudriñar precisamente algo que tiene importancia para publicar en un artículo científico. Porque eso te genera problemas de costo. Los exámenes médicos serían muy costosos. Pero ustedes saben y van a saber que las decisiones médicas, clínicas, no se toman en base a una sola cosa, sino que hay un historial y muchas cosas que ustedes van a tener que ponderar, que van a tener que aprenderlo con la experiencia. Y por último, para finalizar, hay cosas que están sometidas a variabilidad biológica y que no hay manera de hacer más preciso eso. ¿Ya? Entonces hay cosas que están súper controladas, como la glucosa. ¿Ya? La glucosa es una variable que está sumamente bien controlada en nuestro organismo. Pero, por ejemplo, la cantidad de electrolitos, si te mandan a hacer un examen de los electrolitos del calcio, magnesio, lo que está disuelto en el plasma, eso tiene una variabilidad horrible. ¿Ya? Es difícil hacer un examen y habitualmente ese examen no te dice mucho, a menos que esté en una condición patológica extrema. ¿Ya? Y también depende del método, no todos los métodos son de la misma precisión, hay métodos que son cualitativos, ¿ya? Que tienen que ver con clasificar, como la hematología, por ejemplo, clasificar, no todos son de la misma precisión. Y eso es el mundo real, no estoy diciendo que esté malo o bien, es el mundo real en que ustedes van a aportar parte a esa subjetividad, que es el mensaje que quiero decirle. Los signos son objetivos, pero también dependen de cómo uno lo interprete. Bueno, jóvenes, me pasé como 5 minutos, y eso sería la, la clase de hoy. ¿Alguna otra pregunta para finalizar? Profe, ¿vamos a tener el siguiente bloque? ¿Seminario? Sí. ¿Y a qué link tenemos que ingresar? Métase al sitio web y ahí está a la sección que le corresponde, hace clic ahí y está el link. Ah, ya, entonces tengo que ingresar al link del docente que me corresponde, porque en el programa salía, por ejemplo, PH y CR. Así como que eso me confundió. Sí, sí, no utilicen el mismo. Ya, muchas Lo va a gracias. mandar a conexiones Zoom distintas. Ya. Ya, ¿alguna otra pregunta, consulta? No, Paulina. profe, muchas gracias. profe, yo de nuevo, lo que pasa es que me volví a confundir. Entonces, cuando usted nos muestra esta curva, esta como campana, de la primera parte, de las personas que son como consideradas dentro del rango normal, o sea, ¿cómo sería? ¿Significa que igual hay un margen de error que... Es que eso me confundía, ¿no? ¿Se me lo Sí, podría hay explicar? un error, eso se llama error sistemático y no tengo que vivir con eso. Hay maneras de reducir ese error, pero no lo puedo eliminar. Claro, pero ese sería como los resultados de los exámenes. Pero yo hablo en cuando No, no... los dos tienen errores. Todo lo que nos hacemos, como medio filosófico, todo lo que hacemos en el mundo real tiene error, ¿ya? Tiene un porcentaje de error, no hay certezas, no hay 100% de certeza. Entonces, por un lado está cómo se distribuye el colesterol en la población, y eso es como una campana de Gauss, ¿ya? En que se ha estudiado
de que en el límite superior, generalmente lo que es normal está, lo que no es una condición patológica, está en 200 miligramos por decilitro, y para el otro lado no me acuerdo, de lo que se considera menor, ¿ya? Ah, profe, ¿usted se refiere como a error que podría ser que una persona, no sé, tenga 200, por ejemplo, y esté sana? ¿Eso sería como No, considerar? según el gráfico, obtenido en una población, que no necesariamente es la chilena, 200 miligramos por decilitro una persona normal. Y según el gráfico, ese intervalo, una persona con 170 miligramos por decilitro y 200 miligramos por decilitro, los dos son normales. Ah, ya. Gracias. Esperanza, dígame. Profe, en cuanto a la prueba 1 de cáncer, o sea, prueba de estudio, ¿podría explicar más o menos cómo van a funcionar? ¿Es como solamente para que nosotros vayamos ejercitando o igual van a llevar nota? No van a llevar nota solo para ejercitar, pero es obligatorio hacerla porque eso desbloquea la prueba global. Siguiente, sí. Y profe, ¿y uno puede hacer, por ejemplo, yo la prueba 1 la puedo hacer más de una vez? Sí, todas las veces que quiera. Ah, ya. Ya, y es que no están habilitadas, dice que van a estar desde... Ah, porque sí, ya tenemos la clase, ya, entendí. Ah, ya. Aquí no es todo all you can eat de inmediato, ¿no? Esto es Es que gradual. como está la clase en YouTube, el link que usted nos puso, por eso me había confundido, pero ahora, claro, según programa nos corresponde la próxima semana. Claro, vamos de a Gracias, poquito. Después les puedo tirar más, pero vamos de a poquito. María José, dígame. Profe, ¿esa prueba que están hablando se refiere a la que aparece en el video? ¿A esa como pregunta? ¿O No, no? es una prueba de 3 preguntas que dura 10 minutos. Ah, como un tipo de control. Exactamente. Ah, ya. Gracias. Ya, que estén muy bien y que les vaya muy bien en organizarse en los grupos. Ah, Sofía tiene otra pregunta. Perdón. Profe, para seminario nos conectamos a las 11:20. Sí, por el horario que corresponde. Ah, ya, ya, profe, gracias. Ya, chao, que estén bien. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, gracias por la clase. Chao.